Existe una paradoja fascinante en la naturaleza de Sagitario: cuanto menos intentan controlarlo, más dispuesto está a cooperar. Astrológicamente, este signo responde mucho mejor a la inspiración que a la imposición. Cuando encuentra personas que respetan su autonomía, entrega su entusiasmo, su creatividad y su energía con una generosidad extraordinaria. Sin embargo, cuando percibe que alguien intenta decidir por él, despertar culpa para condicionarlo o limitar su capacidad de elegir, emerge inmediatamente su instinto de liberación. No es una reacción aprendida, sino una expresión de su esencia zodiacal. Esta respuesta tiene una explicación simbólica muy profunda. El fuego de Sagitario necesita expandirse igual que una llama necesita oxígeno para permanecer viva. Si el entorno intenta sofocarlo, la llama no desaparece, busca otro lugar donde pueda arder con toda su intensidad. Del mismo modo, este signo siempre termina alejándose de aquello que reduce su entusiasmo o limita su posibilidad de crecer. Comprende, de forma intuitiva, que un espíritu encerrado acaba perdiendo parte de su luz. Otro aspecto poco mencionado es que Sagitario suele sentirse más cómodo abriendo caminos que recorriendo senderos ya trazados. Hay algo en su naturaleza que disfruta explorando territorios desconocidos, proponiendo ideas diferentes o enfrentándose a retos que otros consideran demasiado ambiciosos. La rutina puede darle estabilidad durante un tiempo, pero difícilmente alimentará su fuego interior durante toda la vida. Necesita la sensación de estar descubriendo algo nuevo, ya sea en el mundo exterior o en las profundidades de su propia conciencia. La astrología también relaciona a Sagitario con la búsqueda permanente de significado. No suele conformarse con hacer las cosas porque sí. Necesita comprender el propósito que existe detrás de cada esfuerzo, de cada desafío y de cada experiencia. Cuando encuentra ese significado, desarrolla una fuerza de voluntad extraordinaria. Puede superar obstáculos que parecerían imposibles porque siente que cada paso lo acerca a una meta que trasciende el beneficio inmediato. También destaca por una notable capacidad para desprenderse de las expectativas que otros proyectan sobre él. Muchas personas construyen su identidad intentando satisfacer deseos ajenos, pero Sagitario comprende que vivir exclusivamente para agradar conduce, tarde o temprano, a una profunda sensación de vacío. Por ello, procura construir una existencia que refleje sus valores más auténticos, incluso cuando eso implique tomar decisiones difíciles o incomprendidas. Existe además una estrecha relación entre Sagitario y la confianza en la abundancia del universo. Su regente, Júpiter, simboliza la expansión, la prosperidad y las oportunidades inesperadas. Esta influencia le permite creer que cerrar una puerta no significa quedarse sin caminos, sino prepararse para descubrir otros más acordes con su evolución. Esa mentalidad reduce el apego y fortalece su capacidad para elegir con libertad, sin sentirse prisionero del miedo a perder. Cuando se enfrenta a un dilema importante, Sagitario suele preguntarse, de manera casi inconsciente, cuál de las opciones le permitirá crecer más como ser humano. Su criterio no gira únicamente alrededor de la comodidad o la seguridad, sino de la posibilidad de ampliar su experiencia, enriquecer su sabiduría y fortalecer su carácter. Esa forma de decidir explica por qué muchas veces elige rutas más exigentes que terminan convirtiéndose en las más transformadoras. En su dimensión espiritual, este signo representa al viajero eterno que nunca deja de aprender. No importa cuántas metas alcance ni cuántos conocimientos acumule, siempre existe un horizonte más lejano que despierta su curiosidad. Esa actitud mantiene viva su voluntad y evita que el conformismo eche raíces en su interior. Cada nuevo amanecer simboliza una oportunidad para descubrir una verdad diferente y ampliar todavía más los límites de su conciencia. El arquero tampoco dispara al azar. Antes de soltar la cuerda, concentra toda su atención en un punto lejano. De la misma forma, cuando Sagitario encuentra una visión capaz de inspirarlo profundamente, orienta toda su energía hacia ella con una intensidad admirable. Esa concentración demuestra que su aparente espíritu indomable no es sinónimo de dispersión, sino de fidelidad a objetivos que considera dignos de su esfuerzo. Por eso siempre parece actuar según su propia voluntad. No porque rechace toda influencia externa, sino porque ha comprendido que la mayor autoridad reside en una conciencia despierta y en un corazón alineado con la verdad. Mientras conserve esa conexión con su propósito, seguirá atravesando fronteras, derribando límites y recordando que el mayor privilegio concedido por las estrellas es la posibilidad de elegir un camino propio y recorrerlo con valentía, sabiduría y una confianza inquebrantable en la expansión infinita del alma.
Sagitario es el signo del fuego que nació para expandirse, explorar y conquistar horizontes que otros ni siquiera se atreven a imaginar. Su esencia está gobernada por Júpiter, el planeta de la expansión, la sabiduría y la libertad, una combinación que convierte su voluntad en una fuerza casi imposible de contener. Mientras otros signos buscan adaptarse a las circunstancias, Sagitario posee un impulso interno que lo empuja constantemente a romper límites y a caminar por senderos propios. No actúa por simple rebeldía, sino porque siente que cada decisión debe surgir desde la autenticidad y no desde la imposición. Desde una perspectiva astrológica, la libertad no representa un lujo para Sagitario, sino una necesidad espiritual. Su alma experimenta cualquier intento de control como una prisión invisible. Allí donde aparecen normas sin sentido, manipulaciones emocionales o expectativas ajenas que intentan definir su destino, surge inmediatamente el arquero dispuesto a tensar el arco y disparar hacia una realidad diferente. No huye porque tenga miedo, sino porque comprende que permanecer donde su espíritu deja de crecer equivale a renunciar a su verdadera naturaleza. Existe una convicción silenciosa que acompaña a Sagitario desde el comienzo de su camino, la certeza de que cada persona debe escribir su propia leyenda. Esa creencia le concede una confianza extraordinaria para tomar decisiones incluso cuando nadie más las comprende. Muchas veces es señalado como impulsivo, impredecible o difícil de controlar, pero detrás de esa apariencia existe una profunda fidelidad hacia sí mismo. Prefiere equivocarse siguiendo su intuición antes que alcanzar el éxito obedeciendo una vida diseñada por otros. El elemento fuego fortalece esta independencia otorgándole una energía que jamás permanece inmóvil durante demasiado tiempo. Cuando Sagitario siente el llamado de una nueva experiencia, una nueva idea o un nuevo desafío, todo su ser comienza a orientarse hacia esa dirección. Las dudas pueden aparecer, los obstáculos pueden multiplicarse, pero la sensación de movimiento termina imponiéndose. Para este signo, la vida pierde color cuando deja de representar una aventura. Su modalidad mutable añade otro rasgo decisivo. Sagitario comprende que el universo está en permanente transformación, y por ello, rara vez se aferra a estructuras rígidas. Cambiar de opinión cuando descubre una verdad superior no significa debilidad, sino evolución. Hace lo que quiere porque entiende que permanecer inmóvil por orgullo sería traicionar el propósito del crecimiento continuo. Su verdadera lealtad no pertenece al pasado, sino a la expansión constante del conocimiento. La influencia de Júpiter también despierta una confianza natural en el porvenir. Aunque atraviese derrotas, suele conservar la convicción de que existe una oportunidad más allá del horizonte. Esa esperanza le permite asumir riesgos que otros jamás aceptarían. Donde muchos contemplan únicamente el peligro, Sagitario percibe posibilidades ocultas esperando ser descubiertas. Esa visión optimista fortalece su decisión de seguir siempre el camino que considera correcto para su espíritu. En el terreno emocional ocurre algo semejante. Sagitario no soporta relaciones construidas sobre la posesión, el chantaje o la dependencia. Ama con intensidad cuando encuentra espacio para respirar, crecer y compartir ideales, pero se distancia con rapidez cuando percibe cadenas invisibles. Su necesidad de independencia no nace de la falta de afecto, sino del convencimiento de que el amor auténtico jamás debería apagar la esencia de nadie. También existe una dimensión filosófica que explica esta actitud. Sagitario busca comprender el sentido profundo de la existencia. Cada viaje, cada conversación, cada desafío y cada cambio forman parte de una búsqueda permanente de sabiduría. Por ello resulta tan difícil imponerle un único modo de pensar. Escucha, aprende y reflexiona, pero finalmente decide siguiendo aquello que considera verdadero según su propia conciencia. Su brújula interior pesa más que cualquier presión externa. Cuando el arquero se fija una meta, aparece una determinación que sorprende incluso a quienes lo conocen desde hace años. La libertad deja de ser únicamente un ideal y se convierte en combustible para atravesar dificultades. Puede caer, desviarse o comenzar de nuevo, pero rara vez abandona aquello que siente como una misión auténtica. Esa perseverancia nace de la certeza de que el destino favorece a quienes avanzan con valentía. Muchas veces la sociedad interpreta esa actitud como desobediencia. Sin embargo, desde la visión astrológica representa la expresión de un espíritu que vino a explorar posibilidades inéditas. Si todos caminaran exactamente por el mismo sendero, jamás existirían nuevos descubrimientos ni nuevas formas de comprender el mundo.
Sagitario encarna precisamente esa energía pionera que se atreve a cruzar fronteras cuando los demás todavía permanecen observando desde la seguridad de lo conocido. Su mayor desafío consiste en distinguir entre actuar por impulso y actuar por inspiración. Cuando logra unir su inmenso entusiasmo con la sabiduría adquirida mediante la experiencia, su libertad deja de ser un simple deseo para transformarse en liderazgo consciente. Entonces no solo abre caminos para sí mismo, sino que inspira a otros a romper sus propios límites y a perseguir una existencia más auténtica. Por eso parece que Sagitario siempre hace lo que quiere. En realidad, lo que sucede es que su voluntad está profundamente alineada con el impulso de crecer, aprender y conquistar nuevos horizontes. Su fuego interior no acepta permanecer encerrado, porque fue creado para iluminar rutas desconocidas, desafiar las fronteras del miedo y demostrar que la mayor victoria pertenece a quien se mantiene fiel a la voz de su propia alma incluso cuando todo el universo intenta convencerlo de que renuncie a ella. Existe una diferencia fundamental entre la voluntad de Sagitario y el simple capricho. Desde la visión astrológica, este signo no actúa únicamente porque algo le apetezca en un momento determinado, sino porque experimenta una poderosa llamada interior que interpreta como una dirección del destino. Mientras otros analizan durante demasiado tiempo cada paso por miedo a perder estabilidad, Sagitario percibe que la mayor pérdida consiste en dejar escapar una oportunidad de crecimiento. Su intuición suele convertirse en una brújula mucho más poderosa que la aprobación de quienes lo rodean. Esta capacidad nace de su conexión con el noveno sector del zodiaco, el territorio asociado a la expansión de la conciencia, la búsqueda de significado y los grandes viajes del alma. Cada decisión representa una puerta hacia un conocimiento superior. Incluso cuando el resultado no es el esperado, Sagitario rara vez considera que ha fracasado. Para este signo, toda experiencia contiene una enseñanza que aumenta su sabiduría y fortalece su carácter. Esa forma de interpretar la existencia explica por qué se atreve a recorrer caminos que otros consideran demasiado inciertos. También posee una sorprendente resistencia frente a la presión colectiva. Hay signos que modifican su comportamiento para evitar conflictos o para sentirse aceptados dentro de un grupo. Sagitario puede escuchar todas las opiniones, valorar distintos puntos de vista y aprender de ellos, pero difícilmente permitirá que la voz de la multitud sustituya a la de su conciencia. Su naturaleza comprende que las grandes transformaciones casi siempre comienzan con una persona que decide caminar en sentido contrario al resto. En esa actitud también se manifiesta la influencia del fuego como elemento espiritual. El fuego no permanece inmóvil ni adopta la forma del recipiente que intenta contenerlo durante mucho tiempo. Siempre busca elevarse. Del mismo modo, Sagitario siente una necesidad constante de superar la versión anterior de sí mismo. Cuando percibe que una etapa ya ha cumplido su propósito, comienza a mirar hacia el siguiente horizonte sin temor a abandonar aquello que antes parecía imprescindible. No se trata de ingratitud, sino de la convicción de que la evolución exige desprenderse de antiguas limitaciones. Su independencia tampoco significa aislamiento. Sagitario disfruta compartiendo aventuras, conocimientos y sueños con quienes respetan su esencia. Sin embargo, jamás permitirá que una relación sustituya su identidad. Considera que cada ser humano debe recorrer su propio camino antes de caminar junto a otro. Esa filosofía convierte sus vínculos más sólidos en alianzas construidas sobre el respeto mutuo y no sobre la necesidad o la dependencia. Hay momentos en los que esta fuerza interior desconcierta incluso a quienes intentan comprenderla. Sagitario puede abandonar una situación aparentemente cómoda porque detecta que ya no existe aprendizaje. Puede rechazar oportunidades que muchos considerarían ideales si siente que limitan su libertad de acción. Desde fuera estas decisiones parecen incomprensibles, pero desde su perspectiva responden a una lógica profundamente espiritual. Ningún éxito material compensa el precio de renunciar a la autenticidad. Otra de las razones por las que siempre termina haciendo lo que considera correcto es su extraordinaria capacidad para recuperarse después de cada caída. No necesita que el camino sea perfecto para seguir avanzando. Sabe que toda montaña presenta pendientes difíciles y que toda expedición atraviesa tormentas. En lugar de interpretar los obstáculos como señales para detenerse, los contempla como pruebas destinadas a fortalecer su determinación. Esa mentalidad convierte cada derrota en el comienzo de una nueva conquista. La energía jupiteriana también alimenta un optimismo que va mucho más allá del simple entusiasmo. Sagitario posee una fe natural en que el universo recompensa el movimiento, la valentía y la apertura mental. Aunque atraviese momentos de incertidumbre,
conserva la esperanza de que existe una respuesta esperándolo más adelante. Esa confianza reduce el miedo al error y amplía su disposición a actuar cuando otros permanecen paralizados por la duda. En el fondo, la aparente terquedad de Sagitario es la expresión de una misión mucho más elevada. Su alma parece recordar que vino al mundo para descubrir territorios inexplorados, derribar fronteras mentales y demostrar que la verdadera libertad comienza cuando una persona deja de vivir según las expectativas ajenas y empieza a construir una existencia coherente con la verdad que arde en su interior. Por eso su voluntad resulta tan difícil de doblegar. No responde únicamente al deseo humano, sino al impulso eterno de un espíritu que nació para mirar siempre más lejos que el horizonte visible y convertir cada paso en una nueva conquista del destino. Hay un aspecto poco comprendido de Sagitario que explica por qué parece inmune a muchas formas de presión, su necesidad de experimentar la verdad por sí mismo. Desde la astrología, este signo no se conforma con aceptar creencias heredadas ni conseguir caminos únicamente porque hayan funcionado para otros. Necesita comprobar, explorar y vivir cada enseñanza en primera persona. Esa búsqueda convierte su existencia en un laboratorio permanente donde cada decisión representa una oportunidad para ampliar su visión del universo. Por esa razón, los intentos de imponerle una única forma de pensar suelen producir el efecto contrario. Cuanto más rígida es una norma, mayor es el impulso de Sagitario por descubrir si realmente existe otra posibilidad. No se trata de una rebeldía vacía, sino del convencimiento de que la sabiduría auténtica solo puede nacer de la experiencia directa. El arquero no dispara sus flechas hacia objetivos elegidos por otros, apunta únicamente hacia aquellos horizontes que despiertan una auténtica resonancia en su espíritu. Esta independencia también está relacionada con una profunda confianza en los ciclos de la vida. Sagitario comprende intuitivamente que todo cambia, que ninguna etapa permanece para siempre y que incluso las pérdidas pueden abrir puertas inesperadas. Esa percepción disminuye su miedo a abandonar lo conocido. Mientras otros permanecen aferrados a una situación por temor al futuro, este signo suele estar preparado para cerrar capítulos cuando siente que la energía ya no fluye en la misma dirección. Existe además una poderosa conexión entre Sagitario y la noción de destino. En la tradición astrológica, Júpiter simboliza la expansión de las posibilidades, como si el universo colocara continuamente nuevos caminos frente a quienes se atreven a avanzar. Sagitario interpreta muchas coincidencias, encuentros y oportunidades como señales que lo impulsan a seguir moviéndose. Esta confianza fortalece su capacidad para decidir sin quedarse atrapado durante demasiado tiempo en la duda o el arrepentimiento. Otra característica que alimenta su libertad es su escaso apego al reconocimiento externo. Aunque disfruta del aprecio de quienes lo rodean, rara vez convierte la aprobación en el centro de sus decisiones. Prefiere ser cuestionado por actuar conforme a sus principios que admirado por interpretar un papel que no le pertenece. Esa fidelidad a su esencia le permite conservar una identidad sólida incluso cuando atraviesa ambientes donde la mayoría intenta uniformar las diferencias. Su fuego interior tampoco se conforma con conquistar objetivos materiales. Lo que realmente mueve a Sagitario es la sensación de estar evolucionando. Puede alcanzar una meta importante, y casi de inmediato, comenzar a imaginar la siguiente aventura. Esta actitud no nace de la insatisfacción permanente, sino de la conciencia de que el crecimiento espiritual nunca concluye. Cada cima conquistada revela nuevas montañas esperando ser ascendidas. Cuando aparecen obstáculos especialmente difíciles, Sagitario activa una cualidad que pocas veces se menciona, su capacidad para transformar la incertidumbre en entusiasmo. Allí donde otros solo perciben confusión, este signo encuentra la emoción del descubrimiento. Los caminos desconocidos despiertan su creatividad, fortalecen su intuición y le recuerdan que las mayores recompensas suelen encontrarse más allá de la zona de comodidad. También posee una notable facilidad para desprenderse del peso del pasado. Aunque pueda sentir dolor o decepción, entiende que cargar eternamente con antiguas heridas solo retrasa el siguiente viaje del alma. Su naturaleza prefiere recoger la enseñanza, agradecer la experiencia y continuar avanzando. Esa ligereza emocional explica por qué muchas veces logra reinventarse con rapidez después de atravesar momentos complejos. En un sentido simbólico, el arquero representa a quien dispara la flecha antes de conocer exactamente dónde aterrizará, confiando en que la dirección elegida responde a un propósito superior. Esa imagen resume la esencia de Sagitario. Hace lo que considera correcto porque cree que cada acto valiente acerca un poco más a la realización de su destino.
Su auténtica fortaleza no consiste en desafiar a los demás, sino en vencer el miedo que impide a tantas personas escuchar la voz de su propia alma. Por eso resulta tan difícil modificar el rumbo de Sagitario cuando ha encontrado una convicción profunda. Su voluntad está alimentada por el deseo de descubrir, aprender y expandirse sin descanso. No persigue la libertad como un privilegio pasajero, sino como el estado natural desde el cual puede desplegar todo su potencial. Mientras conserve esa llama interior encendida, seguirá avanzando con la mirada fija en horizontes que todavía permanecen invisibles para la mayoría, convencido de que el verdadero destino pertenece a quienes tienen el coraje de recorrer un camino que solo ellos pueden recorrer. Otro de los motivos por los que Sagitario termina haciendo siempre lo que considera correcto para su vida reside en su peculiar relación con el miedo. Aunque puede sentir incertidumbre como cualquier ser humano, rara vez permite que esa emoción gobierne sus decisiones. Astrológicamente, el fuego de este signo actúa como una antorcha que ilumina más allá de la oscuridad inmediata. Donde otros ven un muro infranqueable, Sagitario imagina una puerta todavía oculta. Esa visión transforma el temor en impulso y convierte los desafíos en escenarios donde demostrar su fortaleza interior. Esta actitud también está relacionada con la energía del centauro, símbolo ancestral de Sagitario. Mitad humano y mitad caballo, representa el equilibrio entre el instinto y la conciencia superior. El caballo aporta el impulso para avanzar sin detenerse, mientras que la parte humana dirige ese movimiento hacia ideales elevados. Cuando ambas fuerzas trabajan en armonía, Sagitario no se deja arrastrar por deseos pasajeros, sino por una convicción profunda de que toda acción debe acercarlo a una versión más sabia, más libre y más auténtica de sí mismo. Existe además un fuerte rechazo hacia todo aquello que limite la expansión de la mente. Sagitario no solo busca libertad física, necesita libertad intelectual y espiritual. Las ideas rígidas, los prejuicios y los dogmas inamovibles suelen resultarle asfixiantes. Su naturaleza lo impulsa a contemplar diferentes perspectivas, estudiar otras culturas, descubrir filosofías distintas y comprender que el universo siempre es más amplio de lo que parece. Esta apertura explica por qué rara vez acepta que alguien le diga qué debe pensar o cómo debe interpretar la realidad. La influencia de Júpiter también despierta una extraordinaria capacidad para encontrar sentido incluso en las pruebas más difíciles. Cuando la vida le presenta obstáculos, Sagitario intenta descubrir cuál es la enseñanza escondida detrás de cada experiencia. Esta forma de afrontar las dificultades fortalece su independencia, porque deja de sentirse víctima de las circunstancias y comienza a verse como el protagonista de una travesía destinada a forjar su carácter. Su voluntad tampoco depende de la rapidez con la que lleguen los resultados. Aunque suele actuar con entusiasmo, comprende que las grandes conquistas requieren paciencia, preparación y constancia. Cuando un sueño merece el esfuerzo, continúa avanzando incluso si el camino se prolonga mucho más de lo esperado. La fe en el destino mantiene viva la llama de su determinación mientras otros abandonan al primer signo de dificultad. Hay una cualidad silenciosa que muchas veces pasa desapercibida: Sagitario posee una enorme confianza en la capacidad del universo para sorprenderlo. Esa confianza alimenta una actitud abierta hacia el cambio. No necesita controlar cada detalle del futuro porque cree que las mejores oportunidades aparecen precisamente cuando existe espacio para lo inesperado. Esa disposición a improvisar no nace de la irresponsabilidad, sino de una profunda conexión con el movimiento natural de la vida. Cuando alguien intenta obligarlo a permanecer en una situación que ya no alimenta su crecimiento, surge una fuerza casi indomable. Sagitario puede soportar esfuerzos, sacrificios y largas esperas, pero difícilmente aceptará permanecer donde su espíritu comienza a apagarse. Su fuego necesita oxígeno, nuevos desafíos y metas capaces de inspirarlo. Si ese alimento desaparece, su naturaleza buscará inevitablemente otro horizonte donde recuperar el entusiasmo. También resulta significativo que Sagitario conceda un enorme valor a la coherencia. Sus decisiones suelen estar guiadas por la necesidad de actuar de acuerdo con aquello que considera verdadero. Puede cambiar de rumbo si adquiere un conocimiento superior, pero le resulta muy difícil fingir una convicción que ya no siente. Esa honestidad consigo mismo fortalece la imagen de un signo que parece imposible de domesticar. En el plano simbólico, el arquero nunca apunta hacia el suelo. Su flecha siempre busca elevarse, atravesar la distancia y alcanzar un objetivo situado mucho más allá de lo evidente.
Esa imagen resume el propósito espiritual de Sagitario, recordar que el ser humano fue creado para expandir sus límites, desafiar las fronteras del conformismo y descubrir dimensiones de la existencia que solo se revelan a quienes tienen el valor de avanzar. Por eso su aparente obstinación encierra una enseñanza mucho más profunda. Sagitario no hace lo que quiere por simple desafío a la autoridad, sino porque siente que cada paso dado con autenticidad fortalece el vínculo entre su voluntad y el propósito que las estrellas sembraron en su alma. Mientras conserve viva esa conexión con su fuego interior, seguirá recorriendo senderos propios, convirtiendo cada elección valiente en una nueva conquista y demostrando que la verdadera libertad nace cuando el espíritu deja de obedecer al miedo y comienza a obedecer a su destino. Existe una dimensión profundamente simbólica en la personalidad de Sagitario que explica por qué ninguna autoridad externa logra gobernarlo durante demasiado tiempo. En astrología, este signo representa el momento en que el alma deja de limitarse a sobrevivir y comienza a buscar un propósito superior. Esa búsqueda convierte la libertad en un compromiso con el propio destino. Cuando Sagitario siente que una decisión fortalece esa misión interior, avanza con una firmeza extraordinaria, aunque el resto del mundo no comprenda el sentido de su elección. La flecha del arquero también encierra un poderoso mensaje espiritual. Una vez que abandona el arco, no puede regresar al punto de partida. Del mismo modo, Sagitario rara vez retrocede cuando ha alcanzado una comprensión profunda sobre algo importante. Puede modificar sus estrategias, aprender nuevas lecciones e incluso cambiar radicalmente de rumbo, pero difícilmente volverá a aceptar una realidad que ya ha superado en conciencia. Su evolución es acumulativa, cada experiencia amplía su visión y transforma para siempre su manera de recorrer el camino. Otra razón por la que suele actuar según su propia voluntad es su extraordinaria confianza en la intuición. Aunque aprecia el conocimiento, el estudio y la experiencia, existe un momento en el que deja de analizar y simplemente siente cuál es la dirección correcta. Esa percepción interior actúa como un sexto sentido que lo impulsa hacia oportunidades invisibles para la mayoría. Muchas personas interpretan esas decisiones como impulsivas, pero Sagitario suele percibir señales que no siempre pueden explicarse mediante la lógica. Esta conexión con lo intuitivo se fortalece porque Júpiter, su planeta regente, simboliza la expansión de la conciencia. Bajo esta influencia, Sagitario desarrolla una capacidad especial para contemplar el panorama completo antes de actuar. Mientras otros quedan atrapados en los problemas inmediatos, este signo eleva la mirada hacia el horizonte y recuerda que cada obstáculo representa solo una pequeña parte de un viaje mucho más amplio. Esa perspectiva le concede serenidad para seguir adelante cuando las circunstancias parecen adversas. También destaca por una notable resistencia frente al arrepentimiento. Sagitario comprende que ninguna existencia puede desarrollarse plenamente sin asumir riesgos. Prefiere cargar con las consecuencias de una decisión valiente que convivir durante años con la duda de no haberlo intentado. Esa filosofía convierte la acción en una forma de crecimiento y reduce el poder paralizante del miedo. Su mayor preocupación nunca es equivocarse, sino traicionar las posibilidades que el destino pone frente a él. Hay además una relación muy especial entre Sagitario y la esperanza. Incluso después de atravesar derrotas importantes, conserva la capacidad de imaginar un nuevo comienzo. Esa esperanza no surge de la ingenuidad, sino de la convicción de que cada final abre el camino hacia una etapa diferente. Mientras otros interpretan las pérdidas como señales de rendición, Sagitario las contempla como una invitación para redescubrir su fortaleza y reinventar sus objetivos. Su espíritu aventurero tampoco se limita a los viajes físicos. Muchas de sus mayores expediciones ocurren en el interior de su conciencia. Cada libro, cada conversación profunda, cada desafío intelectual y cada descubrimiento espiritual representan territorios inexplorados que despiertan su entusiasmo. Esa necesidad constante de ampliar su visión del mundo hace que rechace cualquier entorno donde se penalicen las preguntas, la creatividad o la evolución personal. Cuando actúa siguiendo su voluntad, Sagitario también transmite un mensaje silencioso a quienes lo observan: la verdadera autoridad nace desde dentro. No necesita demostrar superioridad sobre los demás ni imponer sus decisiones. Su ejemplo consiste en vivir de acuerdo con sus principios, mostrando que la autenticidad posee una fuerza mucho más duradera que la obediencia nacida del miedo o de la costumbre. En el plano más elevado de su simbolismo, Sagitario recuerda que la existencia es una travesía hacia la expansión del espíritu. Cada elección valiente representa una flecha lanzada hacia un horizonte de mayor conocimiento, mayor libertad y mayor conciencia. Ningún camino impuesto puede sustituir esa llamada interior,
porque el verdadero propósito del arquero consiste en descubrir aquello que permanece más allá de las fronteras conocidas. Por ello, parece que Sagitario siempre hace lo que quiere, cuando en realidad responde a una fuerza mucho más profunda que el simple deseo personal. Es el impulso de un signo que nació para avanzar, explorar y conquistar nuevos territorios del alma, convencido de que el universo recompensa a quienes tienen el valor de caminar con fidelidad hacia la verdad que arde en su interior, incluso cuando esa verdad los conduce por senderos que nadie más se atreve a recorrer. Hay una fuerza invisible que acompaña a Sagitario desde el primer instante de su recorrido por el zodiaco, la necesidad de permanecer dueño de su propio destino. No se trata únicamente de elegir un camino, sino de conservar el derecho a decidir cuándo avanzar, cuándo detenerse y cuándo cambiar completamente de dirección. Desde la astrología, esta actitud está profundamente relacionada con la naturaleza expansiva de Júpiter, un planeta que impulsa al ser humano a trascender cualquier límite que reduzca el potencial de su espíritu. Por esa razón, Sagitario rara vez acepta permanecer mucho tiempo dentro de estructuras que le impidan evolucionar. A diferencia de otros signos que encuentran seguridad en la rutina, Sagitario obtiene estabilidad precisamente del movimiento. Puede parecer una contradicción, pero su equilibrio nace de la sensación de estar creciendo. Cuando aprende algo nuevo, cuando conquista una meta desconocida o cuando descubre una perspectiva diferente sobre la vida, experimenta una profunda armonía interior. En cambio, si todo permanece igual durante demasiado tiempo, comienza a sentir que una parte de su energía vital se adormece. Es entonces cuando surge el impulso irresistible de transformar su realidad. También resulta significativo que Sagitario conceda un enorme valor a la espontaneidad. Su fuego necesita espacio para actuar sin sentirse constantemente condicionado por cálculos excesivos o previsiones interminables. Esto no significa que desprecie la planificación, sino que comprende que existen oportunidades que solo aparecen durante un instante y que desaparecen para siempre si el miedo retrasa la decisión. Su confianza en la vida le permite responder con rapidez cuando percibe que el destino está abriendo una puerta. Otro aspecto poco explorado es su capacidad para romper expectativas. Muchas personas construyen una imagen de Sagitario y creen saber exactamente cómo reaccionará. Sin embargo, cuando siente que esas expectativas amenazan con convertirse en una prisión, sorprende a todos tomando un rumbo completamente distinto. No cambia para desafiar a los demás, sino para recordar que ningún ser humano debería quedar reducido a una única definición. Su personalidad está en constante expansión y rechaza cualquier etiqueta que pretenda limitarla. Existe además un profundo respeto por el libre albedrío. Así como exige libertad para sí mismo, también suele concederla a quienes forman parte de su vida. Sagitario comprende que cada alma tiene un ritmo diferente de evolución y que nadie puede recorrer el camino espiritual de otra persona. Esa comprensión fortalece su rechazo hacia el control, la manipulación y las relaciones basadas en la dependencia. Considera que la verdadera unión solo puede existir cuando ambas partes permanecen libres para elegir permanecer juntas. Cuando la vida intenta desviarlo de aquello que considera su propósito, aparece una resistencia extraordinaria. Puede escuchar consejos, aceptar críticas constructivas e incluso reconocer errores, pero si siente que una decisión contradice la voz más profunda de su conciencia, difícilmente renunciará a ella. Esa firmeza suele confundirse con obstinación, aunque en realidad nace de una convicción espiritual. El destino no se descubre obedeciendo automáticamente a los demás, sino aprendiendo a escuchar la propia verdad. La simbología del arquero también revela otro detalle importante. Antes de lanzar una flecha, es necesario tensar el arco hacia atrás. Del mismo modo, muchas etapas difíciles en la vida de Sagitario funcionan como un impulso previo a un gran avance. Las demoras, las decepciones o los fracasos no representan necesariamente un retroceso, sino la acumulación de energía necesaria para alcanzar una distancia mucho mayor. Esta comprensión le permite soportar momentos de incertidumbre sin perder la confianza en el porvenir. En su dimensión más elevada, Sagitario entiende que la libertad implica responsabilidad. Hacer lo que desea no significa actuar sin consecuencias, sino asumir plenamente cada decisión tomada. Cuando elige un camino, acepta que será él quien deba recorrerlo, afrontar sus desafíos y disfrutar de sus recompensas. Esa disposición a responsabilizarse de su propia existencia fortalece todavía más su independencia, porque elimina la necesidad de culpar a otros por el rumbo de su vida. Su verdadera rebeldía no consiste en romper normas por simple placer, sino en negarse a traicionar aquello que considera justo, noble y auténtico.
Su fuego interior no busca destruir, sino iluminar. Su voluntad no pretende dominar, sino expandirse. Cada paso que da siguiendo su conciencia representa una afirmación silenciosa de que la existencia alcanza su máxima grandeza cuando el espíritu se atreve a vivir de acuerdo con sus ideales más elevados. Por eso Sagitario parece imposible de domesticar. Su esencia pertenece al horizonte, a los caminos abiertos y a las posibilidades infinitas. Lleva en su interior la certeza de que cada ser humano posee una misión irrepetible y que solo quienes tienen el valor de seguir la llamada de su propia alma logran convertir su vida en una auténtica epopeya. Allí donde otros ven incertidumbre, Sagitario contempla el comienzo de una nueva aventura, convencido de que la mayor conquista no consiste en obedecer al mundo, sino en permanecer fiel al fuego eterno que guía su destino.